que era un político de ideas, murió sin plata, sin lujo, como Luis Herrera. Era el típico político de esa generación, ¿no? Que la política era un compromiso de lucha, ¿no? Era un compromiso de lucha y esa lucha implicaba sacrificios, ¿no? Esfuerzos. Era la lucha, por ejemplo, del exilio, de la cárcel, y esos políticos, ese era el norte de su actuación política. Y Carlos Canache se destacó mucho por su comportamiento como ciudadano, además de ser un político que ocupó las posiciones más importantes en su momento en el seno de Acción Democrática, como diputado, y además como muy atento al tema de la comunicación también, porque sus artículos en una época fueron famosos y siempre estuvo presente en aquel momento pues en los medios de comunicación con opiniones importantes y valiosas, ¿no? Un día Ramón Guillermo de Veleo me invitó para su casa y me llamó ahí en la Plaza Venezuela, en un apartamento. Y yo llegué y me asombré, siendo él una figura, bueno, que hasta presidente del Congreso. Y llegó, y yo digo, bueno, este no se le ve plata, tiene unos cardenalitos, unos pajaritos, pero no se le veía plata. Hubo mucha de esa dirigencia que fue acusada de cualquier perversidad, pero no eran gente, o sea, no estaban metidos en la política para hacer plata. Claro. Es más, esa era una cosa cuando la gente se metía, por ejemplo, a políticos en la familia, las viejas familias, bueno, se perdió el juego. Eso significaba que la cosecha iba mal, ¿no? Porque el político estaba destinado a la cárcel, estaba destinado en algunos casos pues a la muerte, o en todo caso a un trabajo muy difícil, que era la gestión de gobierno, que siempre ha sido una tarea de sacrificio, no de beneficio necesariamente, ¿no? Vamos a meternos con el tema colombiano, que tengo angustia por el tema colombiano, lo vengo siguiendo. La revista Semana publica unos trabajos donde acusan a Petro de haber debilitado la seguridad del país, los organismos de seguridad, por haber descuidado, sobre todo su relación con Venezuela, que para la revista Semana, que lo enfrentó en la campaña, que más o menos es una revista de investigación respetuosa, pero de intereses políticos, claro. No, brutal, claro. su posición frente al gobierno, ¿no? Sí, entonces lo acusan de que Petro no ha seguido la política de espionaje, de todas estas cosas con Venezuela, porque para la revista Semana el gobierno de Maduro es un enemigo del Estado. Pero igual dice que frente a la FARC, lo que queda, al ELN, a todos esos movimientos, en la búsqueda de los acuerdos ha debilitado la persecución, la represión a esos sectores que son violentos, que secuestran, etcétera. Y entonces, eso con las declaraciones de Ingrid Betancourt, que por cierto le echa dedo a todo el mundo, con las de Pastrana, que también lo agarra, y hay como una especie de cerco hacia Petro, combinado con una gestión que a un año de gobierno no tiene muchos logros, conflictos internos en el gabinete, el hijo, Benedetti. Bueno, hay una situación compleja ahí. Bueno, mira, yo creo que ha exagerado en el caso de Petro. Yo creo que a Petro su presidencia se va a dar en un marco muy difícil, con mucha dificultad. Y en el caso de él más, porque Petro gozará siempre, y se le recordará como un hecho importante, que fue el primer presidente que derrotó de alguna manera los factores tradicionales de la llamada oligarquía colombiana, ¿no? Después de 200 años. Entonces, ese es su mérito. Hasta ahí llega su mérito, más allá de lo que puede hacer. Ahora, como tú comprenderás, un país que tiene las dificultades de Colombia, que tiene la violencia en la calle, que tiene el asesinato de los líderes sociales, que tiene el problema de narcotráfico, que tiene la desigualdad social, ningún presidente puede resolverla. Es decir, salvo que haya un gran consenso o que se trate de cambios muy importantes, que eso no lo logra ningún presidente, menos Petro, porque Petro gana con el voto popular, pero también enfrentado a todos los factores de poder que se reunieron con Fico Gutiérrez o con Hernández, aquel candidato outsider que salió, bueno, pero todos eran en la línea dura contra Petro, y Petro siempre fue objeto de una línea dura, entonces no hay por qué sorprender que eso ocurra. Ahora, lo importante, creo yo, es que, bueno, hay un esfuerzo por la paz, tal como lo hizo también antes, después de Uribe, ¿no? Santos. Como lo hizo Santos con el famoso acuerdo con la FARC, bueno, que fue celebrado internacionalmente. El premio Nobel. El premio Nobel, y fue celebrado por todos los estadistas que asistieron. Bueno, y al mes hubo un referéndum, y el referéndum lo ganó
la gente que no quería los acuerdos. Y Ah, ahí Uribe, estaba. lo ganó Uribe. Bueno, y saca ahorita la cuenta de cuántos líderes sociales, de esos que firmaron los acuerdos, los matan en las calles. Entonces ahí la violencia no es una violencia política, en estricto sentido, un gobierno represivo, o no, sino que es una violencia social, históricamente, ¿no? Ha existido y fue agravada con el tema de la droga, ¿no? Y con toda esta industria que significa el secuestro y la extorsión. Fíjate, el tema de la droga. Yo he venido discutiendo, porque una vez escuché a Eduardo Fernández, al cual le tengo un enorme cariño y además respeto, que él decía que Venezuela no era un estado narcotraficante, a propósito de la calificación que los Estados Unidos hacen sobre el gobierno de Maduro, que no era, en todo caso, de tránsito. Y yo recuerdo que Carlos Tablante, que fue ministro de la CONACYT, me decía eso. Bueno, por aquí pasa. Ah, claro, pasa y la droga lo corrompe todo. Y le corresponde al Estado una posición firme para evitar que ese flagelo se instale. Pero el radicalismo señala que este es un gobierno narcotraficante y que Venezuela es un país donde la droga y la cosa. Digo, mire, hay que tener cuidado con eso. Porque la droga en Colombia, bueno, eso fue millones de dólares. Porque además Es millones. Son 20.000 millones de dólares al año. La economía de Colombia tiene a la droga metida por todos lados. Claro. Pero eso tiene un efecto. El país sufre porque pasa a ser, cada vez que viajan los habitantes del país los meten para el cuartico, tienen mala fama, los créditos, la economía, todo el mundo asustado porque es un país narcotraficante. ¿Dónde viene esa plata? Entonces decir que Venezuela es un país narcotraficante, oye, como estamos demasiado fregados en la crisis económica. Aquí pasa de todo, para que me vengan a poner además una chapita que es muy fea. Bueno, pero se adujo porque mucha esposa debió salir por acá, pero siempre la droga colombiana ha salido por el Pacífico. Y lo que está pasando hoy en Ecuador es eso. Toda esa zona de la costa ecuatoriana, esa es la violencia que hay. Son los grupos narcotraficantes, que es tan grave la situación de la droga colombiana que se ha trasladado, y los grupos narcotraficantes se trasladaron a Ecuador, que desde allí también se vinculan ahora con los narcotraficantes mexicanos. Así es. Y entonces ese es un centro de la droga de América Latina, pero no del cultivo de la droga, como se decía antes, de Bolivia, del negocio de la droga con todos los componentes de violencia que ese negocio entraña. Entonces, allí está, además siempre la droga colombiana, su curso natural es el Pacífico. Pero también, fíjate, la plata. Si Venezuela fuera un estado narcotraficante, tendríamos plata. Se vería la plata, porque eso son enormes fortunas las que entran por esa vía. Y yo no la veo. No estoy diciendo que no esté exento Venezuela del problema de la droga, claro que lo está. Todo el mundo tiene que ver con eso. Pero hay que es una cosa que a mí me preocupa con la cosa radical de los extremos, que es que el país no sirve, métele sanciones, todo para que el gobierno cambie y se vaya, pero con todo eso que estás diciendo sobre que el país, confundiendo Estado con gobierno, patria con gobierno, porque no te gusta Maduro, pero entonces convierte a Venezuela la metes en el mismo discurso. Y eso no debería ser, porque hay que saber, menos en el término de la política, tú tienes que saber. Bueno, fíjate, por ejemplo, lo que ha significado el tema de la droga para México, por ejemplo. Es un ejemplo de lo que significa. Ahora, ¿dónde está, digamos, la capital?